Y primero que nada, nos gustaría que nos platiques un poco pues de qué va una terapia de reconversión, qué es y cuáles son las afectaciones que podría tener en una persona psicológicamente. Claro, bueno, se les mal llama terapias de conversión. Son pseudoterapias porque no hay institución psiquiátrica, psicológica, pediátrica, eh, ninguna institución que las avale, ¿no? De hecho, pues, hay un par de colegios o como redes de psicólogos muy desacreditados justo, ¿no? Que traen teorías muy pegadas a ideologías religiosas, ¿no? Que toda esta idea de corregir, ¿no? Es porque está mal ser LGBT, ¿no? Y hay que eh, regresar a la heterosexualidad como si en algún momento lo hubiéramos sido, ¿no? Eh, y es el nombre que se les ha dado últimamente, o que se ha popularizado más bien últimamente, son como esfuerzos, ¿no? Para cambiar la orientación sexual o identidad de género, ¿no? Es eso, no son terapias, ¿no? Y estas pueden variar muchísimo, ¿no? Porque se dan en distintos ámbitos. Se dan desde, por ejemplo, hay muchas universidades, por ejemplo, de corte religiosa, que en su currícula promueven cosas como la ideología de género, ¿no? Este concepto que se inventaron los antiderechos para nombrar todo lo que les suena progresista, ¿no? Y va enfocado principalmente a atacar a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también va ahí el tema de todos los derechos LGBT, ¿no? Y promueven, particularmente en las facultades de psicología de la red Anáhuac, por ejemplo, eh, es ideas de que pueden cambiarle, corregirle, entre comillas, la orientación sexual e identidad de género de las personas, ¿no? Pero no cambiarlos de heterosexuales a gays o lesbianas o bisexuales, ¿no? Más bien de LGBT a heterosexuales, ¿no? Entonces, se pueden dar justo porque hay muchos profesionales de la salud mental de este tipo de redes educativas, de estas instituciones, que las practican, las pueden llegar a practicar en sus consultorios, ¿no? Pero también otro tema que se da muy seguido es no solamente en ámbitos, en comunidades religiosas, ¿no? Existen muchos eh, grupos, ¿no? Redes de jóvenes católicos, cristianos, ¿no? En donde en sus dinámicas, eh, pues se trabaja el tema de la familia, entre comillas, y cualquier persona que sea recomendada por esos grupos, por alguna familia, de que sean tratados, que les ayuden, ¿no? Pues va encaminado a, con mucha ideología religiosa, pues hacerles, inculcarles, incentivarles, interiorizarles odio por su propia naturaleza. Obviamente no lo hacen bajo esa lógica, creen que les están ayudando, creen que lo correcto es ser heterosexual, ¿no? Y cualquier otra cosa lo tienen que suprimir, ¿no? Cualquier cosa lo pueden controlar, ¿no? Y esta idea tóxica de ama al pecador, odia al pecado, ¿no? Como si el sexo que tengamos, ¿no? Las relaciones sexuales o la identidad, ¿no? Cómo nos presentemos al mundo fuese lo que tal cual es, o sea, que eso es pecado, pero pues eso es lo que está mal, ¿no? Te aman a ti, ¿no? Como si pudieras separar, ¿no? Una cosa a la otra. Entonces, hay mucha gente LGBT, ¿no? Llega a este tipo de lugares de forma voluntaria, porque si de tu
comunidad religiosa, de tu propia familia, ¿no? De quienes te deberían de apoyar y amar incondicionalmente, estás recibiendo este tipo de rechazo y crees que te pueden ayudar, claro que vas a intentar cambiar, ¿no? Entonces, mucha gente LGBT que no se quiere asumir como LGBT por todo el rechazo que reciben, caen en este tipo de situaciones. Y otro ámbito que es también muy común en nuestro país, por el tema de la falta de regulación que hay para centros de rehabilitación, por ejemplo, es que muchos centros de rehabilitación eh, que están particularmente ligados, fondeados por iglesias, ajá, eh, tratan no solamente a personas con adicciones, sino también a personas LGBT, ¿no? Como si fueran adictos, ¿no? Y eso no viene en el brochure, no vas a encontrarte con centros de rehabilitación que estén activamente promoviendo esto, ¿no? Pero el cómo sucede es que, particularmente con aquellos centros de rehabilitación que están muy enfocados en el cuarto y quinto paso de AA, ¿no? Que viene siendo el cuarto paso, pues haces un reconocimiento de tus faltas, ¿no? Haces esta examinación de conciencia, ¿no? Y el quinto paso es, empiezas a enmendar esos errores, ¿no? A disculparte con la gente que has afectado, con tu adicción, ¿no? Y con el tema de personas LGBT, pues les hacen sentirse culpables, sentir vergüenza por quiénes son, y luego en sesiones grupales viene esta exhibición, ¿no? De, a ver, cuenta lo que has hecho, ¿no? A ver, cuenta qué hiciste de cuando te cacharon con, o sea, cosas que nadie tendría por qué contarle a nadie, ni por qué sentirse avergonzados, pero bajo el contexto de qué comunidad tan conservadora y religiosa vienen, ¿no? Es exhibirse y es demolerles su autoestima eh, a rangos muy extremos, ¿no? Y ya cuando tienes a una persona sin autoestima, tan afectada y tan dañada y en gran parte también convencida de que puede y porque quiere cambiar, no por decisión propia necesariamente, sino por querer ganarse de nuevo la aceptación y el amor incondicional de su familia, ¿no? Es que es todo un lavado de cerebro, ¿no? Y que particularmente para las mujeres de la diversidad, mujeres trans, mujeres bisexuales y lesbianas, el caer en este tipo de redes, de centros de rehabilitación, es también un gran... La mayoría de los líderes religiosos también son hombres. También llegas y mezclas gente que no necesita ese tipo de ayuda con gente que tiene problemas de adicciones y serios. Pues, y luego si los personas LGBT son menores de edad, son jóvenes, los estás exponiendo a muchos riesgos, ¿no? Y que también, o sea, pensando en mujeres, es también exponerlas a violencia sexual, ¿no? Y hay todo este tema de las violaciones correctivas, ¿no? No porque venga así en el brochure, ¿no? Pero la idea tóxica, machista, de por qué alguien sería lesbiana, porque una mujer sería bisexual, ¿no? Es por el tema de no conocen a un hombre, ¿no? No han estado con un hombre, ¿no? Yo las voy a hacer mujer, ¿no? Es esta idea, digo, por lo general no es como el proceso de razonamiento que les lleva a violarlas, pero es la licencia social que les da toda esta homofobia, lesbofobia, misoginia, ¿no? En estas comunidades religiosas, que violar a una mujer, ¿no? Que de por sí en nuestra sociedad tan machista necesitan poca licencia, ¿no? Para
atreverse a hacer ese tipo de delitos, ¿no? Para violentar de esa forma a una mujer, ¿no? Que a mujeres de la diversidad particularmente están más expuestas a este tipo de violencia justo, ¿no? Entonces, como ves, es un rango muy amplio, ¿no? Desde eh, simplemente sesiones que pudieran verse como de terapia, ¿no? De terapia psicológica, que dices, bueno, pues qué daño hay, ¿no? Simplemente estás cuestionando, estás queriéndole hacer explorar su sexualidad, cosa que la diferencia entre una pseudoterapia de conversión y una terapia psicológica que ayuda es que en temas de sexualidad, es de que las que ayudan es para hacerte ver, eh, acercarte las herramientas para que te confirmes, te afirmes como la persona que eres. Nadie está para convencerte, ¿no? Los psicólogos no están para resolverte la vida, están ahí para darte las herramientas para que tú salgas adelante, ¿no? Pero las que te dañan son las que quieren llevarte, arrastrarte hacia un lado, para que te agarren la mano y te lleven a otro lado. Y cuando se trata de la sexualidad, el que te hagan querer cambiar algo que no puedes cambiar de tu naturaleza, eso es lo dañino, ¿no? Y va desde algo así hasta violaciones correctivas, ¿no? Y aquí lo que sucedió en Ciudad de México es un gran paso y es lo que debemos de hacer en todo el país, de prohibir las terapias, las pseudoterapias de conversión. Pero es el comprobarlas, ¿no? De nuevo, mucho recae en las víctimas que, como sabrás, pues particularmente cuando se trata de temas relacionados con la sexualidad, ¿no? Son en muy pocos números reportados, ¿no? Por cómo es el sistema de no te creen, ¿no? Te estás yendo en contra de tu comunidad religiosa, te mandaron ahí y estás en muchos de estos centros de rehabilitación, eh, pues retenido en contra de tu voluntad, pero bajo la autorización de tu propia familia, ¿no? Y y que en gran medida muchos ahí están porque quieren cambiar, ¿no? Entonces, que si estás retenido en contra de tu propia voluntad, te están privando de tu libertad, eso ya es un delito. Violaciones correctivas, eso ya es un delito, ¿no? Ahora sí que vendría siendo que debemos reforzar también institucionalmente aquellos organismos que deberían estar vigilando que la atención en centros de rehabilitación, por ejemplo, se dé de forma digna, humana, que no cuáles son los permisos, qué necesitan las personas para abrir y sostener un centro de rehabilitación y quiénes les da el seguimiento, ¿no? ¿Dónde está el DIF, por ejemplo? ¿No? Y con el tema las licencias para los psicólogos, ¿no? De sus cédulas. En muchos otros países, estas leyes para prohibir las COSIG han avanzado, ajá, pero en otros países no puedes poner tu changarro a dar terapia nada más porque sí. Y aunque tengas la licenciatura en psicología, o sea, te tienes que especializar y sacar no sé cuántos permisos y hay autoridades a las que uno puede acudir si tú estás incurriendo en algo antiético, ¿no? Y les quitan la licencia y se les castiga, ¿no? Entonces, tipificar algo así tiene mucho sentido cuando hay instituciones que están ahí para vigilar que se cumplan las normativas que ya existían, ¿no? También. Pero en México, si bien es importante que estas leyes avancen, porque va a hacer que desde el Ejecutivo, desde las fiscalías, pensemos ya en protocolos, en políticas públicas que hagan eso, que den este seguimiento. Por el otro lado, nos plantean muchos otros retos, ¿no? Porque en México no hay estas instituciones
que den este seguimiento, que den este aval a profesionales de la salud mental y que, bueno, o sea, está la Sociedad Mexicana de Psicología, ¿no? Que son los socios en México de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Los que, de lo que constantemente usamos de que ellos ya dicen que es contraproducente que intentar cambiarle la orientación sexual a la gente, ¿no? Esta Sociedad Mexicana de Psicología deberían de estar eh, haciendo un mejor esfuerzo en promover lo que sus socios ya han establecido desde hace mucho, ¿no? Entonces hay instituciones y hay organismos que no están haciendo su trabajo, pero a final de cuentas, a un psicólogo, a una psicóloga que tú quieras hacer que le cierren su clínica porque están practicando pseudoterapias de conversión, pues en Ciudad de México ya hay una ley, ¿no? Ya, ok, ya les puedes denunciar, pero no necesariamente les quitan la cédula. Ajá. Y la cosa es de que que se judicialice un caso, ¿no? Que en Ciudad de México, ok, vas y denuncias a tal persona que se maneja como profesional de la salud mental, ¿no? Pero a que compruebes, que se judicialice, etcétera, bueno, ya es otro proceso, es otra historia, ¿no? El tema del acceso a la justicia. Pero no puedes hacer mucho con el tema de la cédula, ¿no? Como sí podríamos hacerlo con médicos, ¿no? Ahí sí, médicos pueden perder su cédula y pueden ser responsables penalmente de malas prácticas. Eso no sucede en el ámbito de la salud mental, ¿no? Entonces, eso es otro reto en México, ¿no? Porque esto no se da en otros países, en Estados Unidos, Canadá, en varios países de Europa, sí pueden los profesionales de la salud mental perder sus credenciales por malas prácticas. En México, de hecho, hasta, o sea, la cosa es preguntar a la gente cuando va a terapia, con quiénes van a terapia. ¿Saben si tienen sus cédulas? ¿No? Que la gente está acostumbrada a preguntar sobre las credenciales académicas de los profesionales de la salud mental. Tal vez nos daríamos cuenta que no todos están acreditados, pero sí ¿dónde están acreditados? En la red Anáhuac, como lo que te acabo de comentar, ¿no? Traen este background, ¿no? Les están enseñando que se puede corregir, entre comillas, las orientaciones sexuales e identidades de género, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos y Ciudad de México pues va a ser, en este caso, pionera en ver. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.